Bien, hermano, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, no pude salir en la mañana por diferentes motivos, pero bueno, hoy estamos aquí. Vamos a compartir nuestro diario de oración, esperando a Dios que siempre Él tiene una palabra para nuestras vidas, para nuestra familia. Así que saludar a nuestra iglesia Antioquía para las misiones. Un saludo también para todos nuestros remanentes, para nuestros pastores, para todos los oficiales, los líderes de la iglesia. Amén. Así que vamos a compartir antes de nuestro diario de oración, compartir en esta tarde una alabanza titulada La Casa de Dios. Amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios.
casa de Dios. Siempre en la casa de Dios vamos a encontrar una respuesta para nuestras vidas. Vamos a encontrar esa palabra que va a traer sanidad a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros campos. También sí que hoy quiero compartir, ya estamos a pocas horas de que empiece nuestra escuela de evangelismo. A las 8:30 está empezando nuestra escuela de evangelismo, así que estemos preparados para ese tiempo donde Dios nos está preparando constantemente a través del Evangelio. Entonces, hoy viernes 26 de agosto, hay una palabra específica para nuestras vidas. Por eso hoy viernes 26 de agosto nos habla el título de oración de esta mañana, de nuestro diario de oración, de este día, habla de 3 responsabilidades y lo que hay que transmitir espiritualmente. ¿Amén? El tema de hoy es 3 responsabilidades y lo que hay que transmitir espiritualmente. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 3, del 14 al 17. Solamente vamos a leer el versículo 14 de 2 de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios en este día: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aquí está hablando el apóstol Pablo en la carta de Timoteo a su discípulo, a Timoteo, aquel que había preparado, instruido con la palabra, con la doctrina de los apóstoles, lo había afirmado completamente en la palabra. Por eso es importante que nosotros en este tiempo entendamos de que tenemos que levantar el discípulo. Antes de hacer muchas cosas, tenemos que dar nuestra vida levantando a los discípulos, a esos remanentes que van a continuar la obra que Dios nos ha encomendado de evangelizar el mundo. Amén. Por eso Pablo vio el horario de esa época y le fue dicho a Timoteo: por eso nosotros debemos transmitir el pacto exacto a nuestros remanentes. El pacto de Génesis 3:15. El pacto revelado a Dios, de Dios para la humanidad a través y en el huerto del Edén. Las más grandes promesas: Cristo, la simiente de la mujer, que venía al mundo a pisar la cabeza a Satanás, como el verdadero profeta, rey y sacerdote. Ese Cristo que se manifestó en carne en Mateo 1:23 a través del nacimiento virginal a través de María, y luego la más grande confesión en el Nuevo Testamento la encontramos en Mateo 16:16, cuando Pedro confiesa de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. La más grande promesa, la más grande confesión: Jesús, el Cristo prometido desde Génesis 3:15. Eso tenemos que transmitir a nuestros remanentes. Y antes de esto debemos recordar que el nivel espiritual es mucho más importante que nuestros estándares, que nuestros niveles y normas. Entonces, nuestro estado espiritual es mucho más importante que nuestro estatus, que nuestra profesión, nuestros títulos, nuestras maestrías, nuestro conocimiento humano. El nivel espiritual es mucho más importante que eso. Porque tenemos que recordar que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico. El tema es que nos hemos acostumbrado a las cosas físicas y creemos que es más real lo físico, pero no. Bíblicamente, en el contexto del huerto del Edén, en el contexto de lo que Dios hizo en un principio, lo espiritual es mucho más real que el mundo físico. Por eso es importante entender eso. El faraón confesó delante de todo su séquito, delante de todos los gobernantes, en Génesis 41:38, y dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De quién estaba hablando? De José, el que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Su nivel espiritual era altísimo delante de todos ellos. Por eso fue y declaró eso al faraón: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Delante de todos sus sabios, delante de todo su séquito, delante de todo su gobierno, dio esa confesión. Porque José era un hombre que había tenido un estado espiritual delante de Dios, se había aferrado al pacto concreto de Cristo. De acuerdo con el nivel le sigue el estándar, y la realidad se vuelve su presente. Por eso, más allá de esto, debemos ver la realidad espiritual y aferrarnos al plan de Dios. El margen del nivel que podamos tener
intelectualmente, físicamente, nivel académico o estándar, o mi realidad que se vuelve un presente, debo ver mi realidad espiritual, que es mucho más importante, y aferrarme al plan de Dios. Son dos cosas importantes. Ver cuál es mi realidad espiritual delante de Dios, delante de este mundo, y aferrarme al plan de Dios que se va a cumplir. Por eso en Romanos 12, 1 y 2 dice, no te conformes a este mundo, sino transformados por medio de la relación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Cuando se hace desagradable, se hace imperfecta y no se hace buena, cuando queremos hacer nuestro propio plan. Pero si vemos nuestra realidad espiritual, nos aferramos al plan de Dios, no mi propio plan, al plan que Dios ha establecido de la eternidad, para que yo y mi familia camine, voy a poder estar seguro y tranquilo, sabiendo de que Dios está obrando en nuestras vidas. Entonces, cuando vengan los problemas, los conflictos, crisis, es el tiempo de ver la respuesta de Dios. Y ahí renovar y buscar las oportunidades dadas por Dios, que es lo esencial y son nuestras normas. Amén. Conflictos van a venir, crisis van a venir, problemas van a venir. La diferencia es, ¿lo enfrentas con Dios o lo enfrentas sin Dios? ¿Lo enfrentas de una forma religiosa o lo enfrentas con el Evangelio, aferrado al pacto de Cristo? Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús nunca dijo que no ibas a tener conflictos y problemas. Jesús nunca nos dijo que no iba a haber crisis. Él dijo que iba a haber adversidades y dificultades, pero confía, yo ya vencí estas circunstancias. También la Biblia, a través de Jesús, nos dice que cada día tiene su propio afán. Pero ahí no dice Jesús que tienes que afanarte. Dice que cada día tiene su propio afán. Pero nosotros tenemos que confiar de que Dios está obrando en nosotros y tenemos que pasar ese afán, aferrados al pacto de Cristo. ¿Ven? Entonces, todo esto son respuestas de Dios para renovarnos, para buscar las oportunidades que Dios nos da, que es lo principal, lo esencial, tiene que ser nuestro estilo de vida, viendo las respuestas en medio de las crisis, los conflictos y los problemas. Por eso en el punto número 1 vemos que debemos transmitir primero lo espiritual. Antes de transmitir cosas físicas, antes de transmitir cosas sin sentido, lo que debemos que hacer con nuestros remanentes, con nuestros discípulos, es transmitir primero lo espiritual, que es mucho más importante. Por eso nosotros tenemos la identidad y el contenido junto con el sistema para disfrutar de las bendiciones del trono celestial, nuestra identidad restaurada por Dios. Génesis 3, Génesis 1, 27. Fuimos creados imagen y semejanza. Esa identidad se recupera en Juan 1, 12, cuando Dios nos dice que más a todo lo que reciben, los que creen en su nombre, le da la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios. O sea, volvemos a nuestro estado original. ¿Amén? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos esta identidad. Como remanentes tenemos esta identidad y también tenemos el contenido junto con el sistema. ¿Para qué? Para disfrutar de las bendiciones del trono celestial. Todo lo que Dios ha preparado en ese itinerario para disfrutar de él. También disfrutar de la identidad de este trono es disfrutar las bendiciones del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y sus 5 poderes. ¿Cuáles son esos 5 poderes? El poder espiritual, que es restaurado por Dios. El poder intelectual, nuestra mente restaurada por Dios. El poder físico, nuestro cuerpo, nuestra salud es restaurada. El poder económico, nuestra economía y la luz es restaurada. Y el poder de los encuentros. 5 poderes que se restauran a través de conocer el Evangelio en toda su dimensión. El Evangelio tal como se predicó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Evangelio tal como se predicó a través de la iglesia primitiva. Ese Evangelio que transforma nuestras vidas. Por eso el contenido del trono son las 3 trascendencias, las 3 vidas, las 3 respuestas sin precedentes, y aquí se configura los 9 puntos de bendición del trono celestial. ¿Amén? Las 9 configuraciones, que son las 3 trascendencias, las 3 vidas y las 3 respuestas sin precedentes. Todo esto es el contenido del Evangelio. De ahí el sistema del trono celestial, que conlleva a la especialización, a levantar al discípulo y a globalizarnos, y a la globalización. Esto es el Evangelio, hermanos. Esto implica Mateo 28, 18 al 20, y hacer discípulos de las naciones. Mateo 24, 14, será predicado el Evangelio del Rey. Hechos 1, 8, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Esto
Es el Evangelio. Esto es nuestra especialización. Esto es levantar al discípulo. Esto es la globalización. De extendernos y proclamar a Cristo a las 237 naciones del mundo, a las 5.000 tribus no contactadas, a las culturas, a las multietnias, a los TCK, a los niños de la tercera cultura. Esto es el Evangelio, hermano, que restaura vidas. Este es el Evangelio que ha sido escondido por años por la religión y no nos ha permitido conocer el Evangelio absoluto de que Jesús es el Cristo, aquel que ha solucionado todos los problemas de nuestra vida. Por eso disfrutar de estas tres cosas hará que se transmita lo espiritual. Amén. Disfrutemos del Evangelio. El cristianismo es mucho más que una religión, mucho más que un estilo de vida, es tu propia vida, restaurada delante de Él. Por eso el punto 3 habla de que hay tres responsabilidades que debemos tener siempre. Dentro del punto 2 habla de que tenemos que tener y que hay tres responsabilidades que tenemos que tener siempre. Esto se trata del campamento del futuro, el campamento de la oración y el campamento del talento. Son tres campamentos que van a formar a nuestros remanentes, a nuestros niños. Son campamentos que acá en Perú todavía tenemos que formar, comenzar a hacerlo. El sistema ya se está dando en otros países. El sistema de levantar a los remanentes es muy pequeño a través de estos tres campamentos. ¿Amén? También toda la palabra está dentro de ese respaldo y corriente. Toda la palabra. Toda la palabra conlleva a que estos tres campamentos se den. Por eso lo vemos ahí en los remanentes de la Biblia que disfrutaron de esto, dentro de lo que Dios había preparado, dentro del sistema, dentro de la corriente de la palabra. Por eso, ¿qué situación esté el mundo, o cualquier situación que esté, debemos ver solo a través del campamento del futuro, en el cual Dios va a levantar a los remanentes, a los próximos políticos, próximos gobernantes, los próximos artistas, deportistas, pero con el contenido del Evangelio, que será distinto y cambiará la época. Por eso dentro de la oración, sin duda, hay una corriente. Eso se verá las respuestas únicas con el campamento de qué? Con el campamento de la oración. Es importante, hermano, que levantemos este campamento. El sistema que ya se está dando acá en Perú, que se está dando en muchos países, donde se está levantando a esos niños, esos remanentes, que van a tener el contenido correcto del Evangelio. Ese Evangelio tal como está predicado en las Escrituras por Cristo, por la iglesia primitiva y por aquellos que fueron escogidos por Dios. Por eso en todas las circunstancias debemos ver el comienzo del talento y esto es el comienzo de las respuestas de la recreación. ¿Amén? Tres campamentos: el campamento de la oración, campamento de qué, campamento del talento y el campamento del futuro. Ahí empieza el inicio de las respuestas de la recreación en nuestros remanentes, en nuestros padres, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Esa iglesia representativa que tiene los tres atrios. Los atrios para los gentiles, la cual va a traer sanidad y respuesta para las 237 naciones. El atrio de la oración, donde vamos a establecer esos guardas espirituales, esas plataformas, esas antenas para conectarnos a Dios a través de la oración y traer sanidad. Y el segundo o el tercero es el atrio de los remanentes, donde vamos a levantar a los remanentes. El atrio de los gentiles, el atrio de la oración y el atrio de nuestros remanentes. Por eso, en el punto número 3, hay una misión más importante después. ¿Ven? Dentro de todo esto, hay una misión importante. Transmitir la responsabilidad espiritual es la misión. Transmitirlo de una forma correcta. Por eso es nuestra responsabilidad espiritualmente esta misión. Debemos confirmar siempre si hay discípulos o no y ver el horario del discípulo. Esto es importante, hermano. Antes de estar peleando, debatiendo, antes de estar en conflicto, haciendo tantas cosas, tenemos que buscar el discípulo y ver el horario de ese discípulo para que Dios pueda traer respuestas de sanidad en su vida. Entonces, cuando ayudamos a los niños con el movimiento de la meditación, entonces, dentro de la comunicación mutua, saldrán los discípulos. Este movimiento de qué? De meditar en la palabra. Porque están haciendo movimientos de yoga, meditación trascendental. Las tres organizaciones, hermanos, no están jugando a la religión.
Están jugando, no están jugando a concentrar personas. Ellos están serios, por eso se reúnen todos los días, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Por más que estén ocupados con labores, en viaje, con la familia, se disponen a separar 1 hora o 2 horas al día, se reúnen haciendo a través de la meditación trascendental, siendo poseído por demonios. ¿Cuánto más nosotros hacemos? Tenemos que hacer el movimiento de la meditación santa, la meditación del Evangelio, que dice Josué 1:8, que Dios le dijo a Josué, que nunca se apartará de su boca ese libro de ley, sino que de día y de noche en él meditará, para que guarde y haga conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. El Evangelio, hermano. 24 horas, 25 horas, la eternidad, cumpliendo y disfrutando el Evangelio en nuestras vidas. Entonces hay que llevarlos hasta la especialización. Aquí también debemos tomar en cuenta el sistema de no contacto y con contacto. ¿A qué se refiere eso? Lo que estamos haciendo ahora. Este video del YouTube, del Facebook, del TikTok llega a diferentes partes del mundo y donde estamos recibiendo respuestas, estamos viendo a los discípulos en el mundo. No necesito estar en esos países. Se va a viajar. Cuando se acabe todo esto de la pandemia, hay viajes que hay que hacer. Pero mientras tanto se está levantando el sistema de cero contacto, donde estamos contactándonos a través de una forma virtual, estamos transmitiendo el Evangelio de Cristo. Por eso los judíos y las 3 organizaciones han conquistado el campo de no contacto. Moisés, después del Éxodo y las 14 epístolas de Pablo y Lutero, que tradujo la Biblia, fueron el sistema de no contacto. ¿Para qué? Para la globalización. Por eso vemos ahí que las más grandes respuestas que tuvo Moisés, el apóstol Pablo, Lutero y todos los hombres de la Biblia, los hombres de Hebreos 11, los hombres y mujeres de Romanos 16, tuvieron este tiempo de no contacto, donde se transmitía el Evangelio de una forma oral, y ahora se ha globalizado el Evangelio por el mundo entero. Vemos discípulos en todas partes del mundo, hablando diferentes idiomas, hablando de que Jesús es el Cristo y el contenido que tú y yo estamos escuchando. Si tú escuchas por primera vez este video o esta enseñanza, es lo que tú estás buscando en tu corazón, el Evangelio de Cristo. Porque ya estamos cansados, hermano, de palabras de hombre, ahora queremos el Evangelio. Ese Evangelio que ha sido escondido por años en nuestro país. Ese Evangelio que ha llegado extorsionado acá a Latinoamérica y a Perú. Y a Perú ha llegado el Evangelio, llegaron las misiones hace más de 120 años. Pero llegaron diferentes movimientos. Hubo conflicto entre ellos y ahora lo que se escucha en Perú es muchas cosas menos el Evangelio. Por eso es importante entender esta época, este tiempo donde Dios nos permite disfrutar de su palabra y del Evangelio. Por eso, mientras disfrutamos de estas respuestas continuamente, entonces veremos la misión dada por Dios y con esto, ¿qué seremos? La plataforma, seremos la torre de control que resplandece la luz y Satanás arrodillado y por último siendo la antena espiritual. Amén. Con el Evangelio, con el contenido, con esta responsabilidad que tenemos de transmitir lo espiritual, seremos esa plataforma, seremos la torre de control, la torre de vigilancia, esa antena espiritual que traerá respuestas al mundo. Por eso, disfrutemos de este tiempo, disfrutemos del Evangelio, disfrutemos la más grande respuesta de Dios para nuestras vidas y hagamos siempre esta oración de pacto, esta oración que con nuestro pastor, el pastor principal, el pastor Ryu, el pastor Henry con su esposa, la pastora Judith, con los pastores, los ancianos, los líderes, los remanentes, los diáconos y la diaconisa, los oficiales de la iglesia, estamos haciendo este tipo de contenido, este tipo de oración de madrugada, nuestro culto de oración de madrugada, nuestro diario de oración, la escuela de evangelismo. Entonces, constantemente estamos siendo preparados. ¿Ven? Así que disfrutemos este tiempo. Por eso la oración de este día habla de que Dios, te damos las gracias, que podamos disfrutar de las bendiciones del trono siempre, que podamos transmitir estas bendiciones espiritualmente a los remanentes. Padre, permítenos en este día, que ya se está por terminar, pueda aferrarnos al pacto seguro. Que podamos transmitir, Señor, primero lo espiritual, antes que las cosas físicas. Y antes de hacer muchas cosas, Señor, preparemos a los discípulos. Esos discípulos que necesitan, Señor, ser entrenados por ti. Esos discípulos que continuarán, Señor, con la misión que tú nos has comendado, de proclamar el Evangelio hasta lo último en la tierra.
Oramos, Padre, por nuestros remanentes, por nuestra iglesia, que constantemente está haciendo el movimiento de la palabra, el movimiento del evangelismo, los campamentos, Señor, que se está dando, nuestra conferencia que vendrá pronto, Padre, en octubre. Gracias, Padre, también por nuestra escuela, nuestro seminario teológico, Padre, en Perú, que también estamos iniciando el segundo ciclo en pocos días, Padre. Gracias porque tú nos estás preparando para establecer tu reino en el mundo, para conquistar Perú, conquistar nuestras vidas, nuestras familias, con el evangelio absoluto de que Jesús es Cristo. Oramos por este tiempo, dándote gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermano. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ahí están nuestros pastores, Pastor Henry, su esposa, la pastora Judith, que hace poco estuvieron acá en Lima, en la región, el distrito de Coma, donde está nuestra iglesia regional. ¿Ven? Así que bendiciones, nos estamos viendo mañana sábado, con el último día de la semana de este mes de agosto. ¿Ven? Así que bendiciones.